Bienvenidos a su programa. Tu brújula interior. Tu brújula interior es un espacio de autodescubrimiento. Un espacio de encuentro contigo mismo. Una invitación para enfrentar tus retos personales y hacer que la acción te lleve a tu bienestar. Saludamos a todos los oyentes de Perfecta Radio, su espacio radial online que se escucha en los 5 continentes. Muy buenas tardes. Damos inicio a este primer programa de Tu Brújula Interior. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Hola Arminda, buenas tardes. Muy contenta en este inicio de este programa, que ojalá sean muchos y que sea de mucha utilidad para nuestros oyentes. Esperemos que así sea. Pues el Así. tema que vamos a tratar hoy, Carmen, es bastante interesante. Se titula ¿Quién soy yo? Y el objetivo de este primer programa es que juntos podamos descubrir esa verdadera identidad que muchas veces se oculta detrás de las máscaras que llevamos cada uno de nosotros. ¿Qué opinas, Carmen? La verdad que sí, que últimamente ya por regla social parece ser que todos estamos llevando máscaras, ya no somos tan auténticos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de reglas y lleno de cosas que nos obligan a conducirnos de una u otra manera, a veces a pesar de que no nos guste. Y eso se está dando muchísimo. Y lo que queremos en este programa es justamente no dejar de lado eso que somos, ser auténticos. Así mismo es. Sí, Sí, también las máscaras que llevamos, pues lo utilizamos un poco como un mecanismo de defensa, muchas veces para no mostrar nuestra vulnerabilidad y detrás de esas máscaras también, pues lo ocultamos nuestra verdadera potencialidad y es una pena, ¿no? claro que sí, es una pena porque fíjate que somos todo, somos una infinita sabiduría y a lo mejor no usamos ni un porcentaje mínimo. Y somos sabiduría en todo nuestro ser, Arminda, que tenemos un potencial que muchas veces ni conocemos. Así mismo. Sí, pues así es. Fíjate que en este tema de usar máscaras o no, muchas veces juega mucho el papel de querer caer bien a las personas. Entonces, en ese afán de caer bien a todo el mundo, pues nos esforzamos y actuamos de una manera, fingiendo que realmente nos gusta lo que estamos haciendo y a veces no es tan así. Y nos Ujú. sentimos tan mal por dentro a veces que nos desgastamos porque estamos sobreactuando en muchas ocasiones. Y bueno, llega un momento en que tenemos que preguntarnos si eso está bien o en qué momento somos felices haciendo ese papel, porque realmente estamos actuando para que los demás nos vean y estén a gusto por lo que hacemos, ¿entiende? Manejando nuestra vida. Estamos interpretando un rol, un papel, eh, pero en realidad no estamos actuando quienes somos realmente. Exactamente. Y fíjate, Carmen, que la mayoría de los oyentes que nos están escuchando son personas que han inmigrado. Y normalmente a los inmigrantes nos cuesta definirnos, porque de alguna manera hemos perdido parte de esa identidad. No somos ni de aquí ni de allí. Carmen, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando estás aquí no te sientes completamente identificada con la cultura española, pero cuando viajas a tu país de origen, tampoco te sientes totalmente identificada con esa cultura de origen. Y eso se ve reflejado en muchos aspectos de las cosas que hacemos día a día. Efectivamente, es que sucede eso, porque cuando estás aquí, pues ¿qué pasa? Que de repente tiene que salir tus raíces, ¿no es cierto? Que eso no lo podemos evitar. Entonces, ¿qué pasa? Te aflora lo que es tu cultura real, ¿verdad? Lo que son tus raíces. Y cuando estás en tu país de origen, ¿qué pasa? Que ya llevas arraigada la cultura que aprendimos aquí y lo utilizamos allá y lógicamente que llama la atención porque no es lo cotidiano para allá. Entonces,
de repente, como tú dices, no eres ni de aquí ni de allá, porque realmente estamos absorbiendo de las dos culturas. Nos enriquece, nos engrandece, pero de hecho que muchas veces no nos identificamos con una sola cosa. Estamos navegando en dos aguas, por por decirlo así, pero eso no es malo, eso realmente nos engrandece realmente. Ujú. Así mismo, Carmen. Y es tan interesante que sepamos realmente quiénes somos. Así es que tú, desde el trabajo que desempeñas, ¿cómo definirías al ser humano? La verdad de las cosas que meterse en definir al ser humano muchas veces es riesgoso porque hay que tener en cuenta que hay una evolución últimamente muy rápida, que el ser humano está evolucionando muchísimo, pero sí que como punto de partida lo que podemos analizar es pensar un poco en ese quién soy yo, porque realmente esto es algo muy individual, algo muy personal, ¿verdad? Algo de muy de nuestro sentir. Y fíjate que hablando de quién soy, esta pregunta a mí me ha sorprendido en algún momento cuando alguien me dijo, bueno, Carmen, preséntate, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y a mí me ha resonado eso de quién eres. Y me he Ujú. quedado un tanto muda, buscando en una búsqueda maratoniana dentro de mi mente, porque aparentemente la pregunta es sencilla, pero sumamente profunda para quien no ha parado nunca para hacerse esa pregunta. Y hay que tener en cuenta que muchas veces respondemos más bien lo que hacemos. Por ejemplo, en mi caso, soy Carmen, vengo de Málaga, me dedico al coaching, vivo en tal dirección. Fíjate, es eso lo que muchas veces decimos y en la mayoría de los casos. Pero ¿quién soy? ¿Quién soy? En lo cotidiano nos definimos por lo que hacemos, a lo mejor basándonos en cómo funciona el mundo, con sus reglas, con sus condicionantes. ¿Y qué significa eso? Que si este es el mundo, yo para ser alguien necesito encajar en él, definirme en esos términos, dentro de ese esquema social. Y cuando estamos perdidos en nuestro ruido mental, muchas veces nos pasa eso. Cuando estamos en nuestro modo reacción, tendemos más bien a definirnos como la persona que tiene que tiene que trabajar de lunes a sábados, que tiene que ocupar un puesto importante para ganar dinero, que tiene que pagar las cuentas, que tiene que cumplir con las reglas para salir adelante. Y en ese vaivén se diluye el concepto de lo que realmente somos, el ser que verdaderamente somos de nuestra naturaleza. Un ser humano, claro, un ser humano, que es expresión de esa sabiduría universal cuyo bienestar es independiente de los acontecimientos de los cuales participa, independiente de las situaciones que le toca vivir, independiente de su historia, porque eso no lo define. Su historia no lo define. Y eso deberíamos de tener incorporados, porque somos parte de esa inteligencia, de esa energía universal, que es mucho más grande que esa fisicalidad. Pues somos un ser humano que se encarga de toda la majestuosa y perfecta creación. Es algo tan grande, que un ser humano puede pasar por situaciones muy diversas, ser arrastrado por una tormenta real o creada desde el género humano, y aún así no pierde su esencia, esa su sabiduría ilimitada. Sigue contando con su resiliencia, su autoestima, su creatividad, su intuición, todo aquello para lo cual fue creado. ¿Qué te parece a ti, Carmen? Pues es así, realmente como dices tú, siempre estamos definiendo, nos parece, desde la situación, desde la misma situación que estamos viviendo, sea bueno o sea mala. Y como tú has dicho, que es cierto que las circunstancias no te definen, el ser humano va mucho más allá.
con todas sus limitaciones y sus capacidades y sobre todo que yo creo que por no escucharnos, nos perdemos un poco y perdemos la capacidad también de descubrir nuestra capacidad de resiliencia que todos los seres humanos poseemos. Sí, porque fíjate, Arminda, que desde que nacemos ya tenemos un potencial. Porque fíjate, si observas un bebé recién nacido, ¿qué nos inspira? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos como un ser portador todo de ternura, ¿no? Puro amor, puro bienestar. Sin embargo, ajeno a todo miedo de vivir, a expensas de un mundo desconocido, fíjate. Y ese es un potencial. Así lo Ujú. definimos. Y bebé hemos sido todos, ¿no? Y Claro. cuando va pasando el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Ese mismo bebé, en su proceso de socialización, digámosle, va cubriéndose de todo aquello que no es, Mm. con un sinfín de condicionantes, de limitaciones, así como el polvo, se va cubriendo de polvo por entero y cuando llega a cierta edad razonable, resulta ser que está cubierto de todas las creencias sociales que le han implantado. Y ahí perdemos conciencia de lo que somos. Dejamos que nos defina ese montón de ideas, esas validaciones, esos estándares sociales, que no nos deja ver que nuestra esencia sigue ahí de una manera intocable. Analógicamente, todo eso podemos explicar que el ser es como esa esencia, ese estado de sabiduría, de vivir en magnificencia como ser, que es como estar como con un cuarto con música ambiental. Esa música ambiental que tanto nos agrada, nos relaja, nos sentimos en pleno bienestar, ¿verdad? Ahí fluye la paz, fluye el bienestar. Pero ¿qué pasa al salir de ese ambiente? Empezamos con nuestros condicionantes, que viene a ser como el rock duro, ya no la música ambiental, sino esa música pesada, que no nos deja, que nos aleja más bien de ese bienestar, nos priva de vivir en gozo hasta que admitimos que este no soy yo, ¿verdad? Qué sé yo, nos cuesta asumir que somos eso. Y en un despertar uno se dice, bueno, yo soy mucho más que eso. Mm. Y es cuando buscamos el hecho de bienestar, que es lo que realmente somos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, cuando despertamos a esa necesidad de descubrirnos quién soy, hay dos alternativas. Primero, el quién soy yo, y pienso que soy un ser que decide vivir condicionado, dejando que otros protagonicen mi vida, vivir con la careta puesta siempre, o de lo contrario, ver que soy ese ser espiritual teniendo una experiencia humana, con todo el potencial que me hace el ser único e irrepetible, único protagonista de mi vida. Entonces son las dos alternativas donde yo tengo que tomar la decisión, ¿no es cierto? ¿Y qué es Así lo que es. voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar mi bienestar, pero siendo lo que yo soy, siendo yo el mismo creador de mi vida, ¿entiendes? Que eso es fundamental. Para saber quién soy, pues bueno, empecemos por ahí. Pues realmente yo invito al oyente a tomarse un poquito de tiempo para preguntarse con sinceridad y con curiosidad por sobre todo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y a ver si nos comentan, porque de esa experiencia que brote de los oyentes y al que nos escucha, pues le puede servir de mechero en su oscuridad, porque nos puede estar pasando a nosotros también y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y Es ocurre así. a veces, sí, ocurre a veces que hacemos una descripción negativa de nosotros, sobre todo cuando estamos en un estado de ánimo bajo, con conciencia baja. Y bueno, yo creo que es fundamental saber quién soy, porque sabiendo quién soy, voy a saber lo que realmente me gusta y a qué dirección quiero ir. Eso es fundamental.
Asimismo, fíjate, Carmen, que la mayoría de las personas que llegan a mi consulta llegan con una sensación de impotencia, de sentir que ya no puede con la vida. Y muchos de los problemas que presentan están asociados con a una serie de creencias que de manera inconsciente han tomado como ciertas. Y esto a su vez ha generado en la conciencia un diálogo interior negativo, como no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, y preguntas como ¿por qué me pasa a mí? Y se siente perdido, lógicamente. Pero ¿Mm? cuando empieza a calmarse, porque estando en la tormenta, lógicamente que no podemos tomar decisiones claras, decisiones acertadas. Entonces, cuando ya llega un poquito más de paz, es cuando notamos de que no solamente hay cosas negativas, que también hay cosas positivas. Entonces, si nos agarramos de esas cosas positivas, pues lógicamente que va a fluir el bienestar, va a fluir y solo, eso es así. Pero ¿sabes qué es lo peor, Carmen? Que muchas personas viven su vida sin tener ni siquiera idea de lo que quieren realmente, porque nunca se han parado a pensar de sus propias necesidades. Son personas que se dejan arrastrar por la presión social, quizás. Ya sabes tú que, por ejemplo, en Latinoamérica muchas mujeres pues sienten esa presión de que llegado a una cierta edad tiene que casarse, tiene que tener hijo y muchas veces no es lo que realmente quiere. Es importante que te des un espacio para poder conectarte contigo mismo, escucharte y conectar con tus verdaderos deseos. También hay que aprender a decir que no. Hay personas que dedican toda su vida en complacer a los otros y se olvidan de sí misma. Hay que aprender a salir de esa zona de confort donde a veces nos sentimos tan a gusto, pero es necesario hacerlo. Para que puedas reconducir tu vida, necesitas hacer cambios. No puedes seguir haciendo la misma cosa y esperar que tu vida cambie. Hay que estar dispuestos a cambiar, o por lo menos dar el primer paso. También es importante aprender a lidiar con la soledad. Estando en tu propia compañía, aprenderás a descubrir quién eres realmente. Es una herramienta perfecta que te ayudará a descubrir nuevas facetas de tu vida que quizás no te habías dado cuenta antes. Estar solo no implica que te sientas solo. Muchas personas se sienten solo estando en compañía. Durante el confinamiento hemos sentido el aislamiento social y las personas que no estaban acostumbrados a estar solos han experimentado miedos, estrés, incluso crisis de pánicos. Los trastornos mentales y emocionales han aumentado durante esta época. Muchas personas habrán hecho un análisis de su propia vida y se habrán hecho preguntas como ¿cuál es el sentido de mi vida? Es una pregunta interesante y profunda. Carmen, en tu experiencia acompañando a la gente como coach, ¿cómo abordarías esta pregunta con tus clientes? Vale. Fíjate, Arminda, que analizando un poquito, como hablamos tan mal de la época de la pandemia, pues yo te puedo comentar de que durante ese tiempo, que siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo, en cambio, durante la pandemia hemos tenido ese famoso tiempo que era tan escaso para el trabajo, para la vida social, etcétera. Y creo que fue una gran oportunidad para crear una vida en mis términos. Hablo de mí, ¿verdad? Y de mucha gente. Basado en aquello que realmente me hace feliz, porque es algo que a mí me ha nacido, que nació de mí, y no de las interminables reglas que nunca me han dejado ni quererme, ni mimarme, ni escucharme, mucho menos. Es que tenemos el juicio, tememos mucho al juicio de los demás. Tenemos miedo al qué dirán, qué pensarán, cómo quedaré yo. Entonces, y a veces por eso es que nos gusta fingir, hacemos aquello que no nos gusta
pero que le gusta a los demás. Y nos privamos de experimentar aquello que creamos porque nos gusta. Y estar en el proceso de esto es lo que me gusta, de acostumbrarme y reconocerme en libertad, abriéndome a un mundo de constante expansión y oportunidades, es darme el espacio de vivir la vida que quiero, ser yo misma la creadora y protagonista de mi vida. Eso es sumamente importante. Entonces es importante, más que nada, saber cuál es el sentido de mi vida. Aunque sabemos que el sentido ya lo tiene, claro está, que está direccionado a ese bienestar. Pero para ello es necesario que te hagas con tu vida, que tome las riendas de tu vida. Ser tú quien decide cómo, cuándo vivirla, esa vida que creas en tus términos. Puede que cometamos muchos errores en este proceso, pero eso forma parte de la experiencia humana. Esa experiencia que creamos momento a momento, de adentro para afuera, porque para eso tenemos que sentir la vida, para saber cómo realmente estamos viviendo, porque no es como nos dicen que sentimos, sino que esto viene de adentro, ¿no? Entonces, yo digo, habrá situaciones difíciles y eso dependerá de cómo plantamos cara a esos ruidos mentales, que a veces lo hacen grandes o pequeños problemas según nuestro estado de ánimo. De eso es importante que hablemos en algún momento, Arminda. Es un tema sumamente importante porque a veces de los pequeños problemas con los pensamientos, con las validaciones de muchas ideas, vamos engrosando los pequeños problemas hasta que se hacen más grandes, que ya pensamos que es nuestra única realidad. Así Y mismo es. sí, y puede suceder todo eso, pero cuando tú creas tu vida en tus términos, la satisfacción es tuya. Tienes esa satisfacción de vivir tu vida y eso, ¿quién te lo quita? Nadie. El saber que tienes un potencial infinito, una resiliencia innata, una autoestima que es intocable a pesar de las adversidades, eso es empoderante. Y cuando te llega el momento de analizar, de valorar aquello que has vivido, pues tú lo valoras de acuerdo a lo que has creado, en tus términos, claro. Si lo has creado tú, pues hayas disfrutado o sufrido con ella, es la vida que tú misma has creado y esa satisfacción nadie te la quita. ¿Por qué? Porque es algo que tú misma te has trazado para ti y tienes esa capacidad, tienes ese potencial de crear, de arreglar, de modificar. ¿Por qué? Porque tienes ese potencial para ir mejorando tu vida de acuerdo a lo que a ti te hace sentir bien. Y es importante ser dueños de nuestra vida, darle ese sentido que realmente nos lleve a ese bienestar, a esa plenitud que tanto deseamos. ¿Qué piensas tú, Arminda, al respecto? Está claro que para encontrar la felicidad es importante encontrar algo que le dé sentido a nuestra vida. Y creo que tenemos que aprender a vivir el presente. Vivimos muy desconectados. Muchas veces tenemos el cuerpo en un sitio y la mente en otro sitio. Y eso también pasa con la mente y con las emociones. Muchas veces estamos pensando de una manera, pero en realidad sentimos otra cosa. Y realmente es importante aprender a conectar con nuestro verdadero yo, con esa esencia pura que nos brinde infinitas posibilidades. Aprende a conectar con tus emociones del presente. Si ahora mismo te preguntara, ¿qué sientes? Habrá personas que llevan tanto tiempo desconectados que les costará nombrar sus emociones. Este es un ejercicio que debemos hacerlo a diario. Hay personas que viven constantemente conectadas a las experiencias negativas del pasado. No es cuestión de ignorarlo,
El pasado forma parte de nuestra historia y por lo tanto es importante, pero no hay que quedarse enganchado allí. Es importante reconocer y darle un nuevo significado a esas memorias infantiles que muchas veces nos hacen daño, sobre todo si es negativo. De alguna manera, todos tenemos heridas de infancia que sanar, pero eso depende de ti. Ahora que ya eres adulto y puedes tomar decisiones propias de cómo quieres encarar tu vida. Si tus padres no fueron los padres sensibles y cariñosos que te hubieran gustado que fueran, comprende que ellos hicieron todo lo posible para cubrir tus necesidades, sean físicas o emocionales. Y si han cometido errores, han sido desde el desconocimiento. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Si ahora ya eres padre o madre, lo entenderás. Así que deja de justificar tu sufrimiento, más bien aprende de ella. En algún momento de nuestras vidas, todos y todas experimentamos algún tipo de dolor. Eso es inevitable, pero de cada uno depende que ese dolor o esa experiencia negativa no se convierta en un sufrimiento constante. Empieza a creer en ti, a confiar en tus capacidades. De esta manera podrás transformar tu realidad y si no puedes hacerlo solo o sola, busca ayuda profesional, pero actúa. No te quedes allí en esa posición de víctima. Algunas personas dirán, yo no puedo cambiar, es demasiado tarde. Y no es verdad, nunca es demasiado tarde. Si tienes 60 años, puede que te queden 10, 20 o 30 años que vivir. ¿No crees que vale la pena vivir en libertad que morir diciendo nunca pude ser yo misma? Los grandes problemas están para resolverse y la queja no resuelve nada, sino todo lo contrario, empeora porque cada vez irás sintiéndote peor. Cuando me tocó acompañar a enfermos terminales, pude observar que la mayoría de las personas que tenían la vida contada presentaban actitudes de arrepentimiento de las cosas que no habían podido hacer, más que de las cosas que habían hecho en su vida. Me decían cosas como hubiera hecho más por mi familia, hubiera dedicado más tiempo con mis hijos, hubiera tenido el coraje de expresar más lo que sentía y no tanto lo que pensaba, hubiera hecho ese viaje que tanto quise hacer y no me atreví por miedo. Cosas así. Las personas que por ave motivo pues se encuentran en una situación cercana a la muerte, llegan a replantear, a reflexionar y a hacer un análisis de todo lo que ha sido su vida y realmente se dan cuenta de lo que es importante en su vida. Pero es una pena que hay que llegar a este punto para darse cuenta, ¿no? La vida es única, así es que aprendamos a disfrutar el presente porque quizás mañana sea demasiado tarde. Pues, Arminda, a mí me gustaría comentar también de que hay pacientes que realmente en sus últimos momentos dice, mira que me he dado cuenta de esto y no me he dado tiempo de corregirlo. ¿Por qué? Porque pensando que tendría tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, muchas veces llegan al punto final y ya el tiempo se ha agotado. Inclusive tengo otra persona que me había dicho en su lecho de muerte ya que no es por nada que no me quiero morir, decía ella, sino que veo que mi niña todavía es pequeña y me hubiera gustado darle más atención, darle un poquito más de lo que realmente le va a ser útil para su vida futura. Fíjate que esas son las tristezas que nos quedan muchas veces cuando no nos damos ese espacio de vivir realmente nuestra vida y de darnos a los demás. Es realmente agobiante eso. Pero bueno, el tema, la vida la vivimos conforme a cómo se nos va presentando y a veces la prisa no nos deja, no nos da esa lucidez como para tomar las riendas de nuestra vida en su debido momento. Realmente es así. Lo importante es darse cuenta y darse cuenta a tiempo.
no esperar desarrollar enfermedades o que pase una pandemia, ¿no? Lo importante es que la gente vaya tomando conciencia de las cosas que le van ocurriendo en el día a día y de preguntarse estas preguntas que estamos desarrollando aquí, ¿no? Reflexionar sobre qué quiere en la vida, cómo puede ser feliz, cuál es el sentido de su vida, porque creo que son preguntas bastante profundas que requiere de nuestro espacio, de nuestro tiempo para poder responder. Pues Carmen, vamos a invitar a la gente, a todas las personas que quieran apuntarse, que las inscripciones ya están abiertas para nuestro próximo taller que vamos a estar realizando de manera online. Sí, sí, sí. Realmente esta invitación es extensiva a todos nuestros oyentes y a través de ellos a más personas a quienes ellos piensan que les va a ayudar, les va a favorecer. Nuestro próximo taller va a ser creando relaciones sanas, vínculos de una pareja deseada, y realmente estaremos enfocando temas muy actuales, ya sea ya después de la pandemia o consecuencias de la pandemia, como quiera llamarse. Entonces, lo que sí le digo a los oyentes de que van a tener una información bastante útil, basada en hechos que hemos analizado, que hemos escuchado en nuestra labor y que realmente puede enriquecer mucho las relaciones de las personas, que sería interesante inclusive aportar algo positivo para aquellas parejas que están un poco aturdidas, están un poco desorientadas. Nuestra intención es justamente aportar cosas positivas para mantener esos vínculos y vínculos sanos, así tal cual está diciendo nuestro título del taller. Creo que muchas parejas pueden sentirse un poco identificados de los temas que vamos a ir tratando, ¿no? Y si Ujú. no, pues nunca está de más tener información. Siempre aprendemos, siempre estamos Claro que sí. aprendiendo. Nunca se Aprendemos deja de toda la aprender. vida. Así Aprendemos es. toda la vida. De cosas pequeñas y de cosas grandes siempre hay un aprendizaje, As- realmente. Así es que animamos a toda la gente que empiecen las inscripciones a nuestras páginas. También nos pueden seguir a nuestras redes sociales. Yo, psicóloga Arminda del Valle en Facebook. También tenemos el correo, Carmen, ¿no? Tenemos el Sí, correo de sí, tu sí, brújula tenemos el correo interior. habilitado, sí, de tu brújula anterior, donde pueden inclusive opinar y dar nombres de algún taller que les pueda interesar. Sí, tú también tienes tu Facebook, que te Sí, pueden seguir sí, la gente allí. está a nombre de Carmen Sosa, está mi correo también. Pues yo creo que tenemos bastante líneas habilitadas como para que lleguen a nosotros, que se inscriban, que opinen, que nosotros vamos a estar leyendo, escuchando lo que cada quien necesita, porque lo que queremos es aportar algo positivo, ¿no? Sí, y que nos envíen también sugerencias de los temas que les gustaría que tratemos, de algunos casos que nos quieran comentar. Aquí estamos para ayudar. Así mismo, nuestra intención es esa, ayudar. Bueno, pues agradecemos a todos los oyentes y ya estamos para siguiente sábado. Bueno, El siguiente. bueno, Carmen, hasta la próxima. Hasta la próxima.